Tenemos las 8 en punto en Sala de Prensa de Noticias Caracol ahora y es un gusto saludarlos en esta noche de miércoles, mitad de semana, aquí en Noticias Caracol para que hablemos de la advertencia que hizo el presidente Gustavo Petro en las últimas horas de ir ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decir de tajo que Colombia, el Estado colombiano, ha incumplido, no ha implementado el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en 2016, que ya cumple varios años de su implementación y que dice el presidente Gustavo Petro no se ha hecho correctamente, no se ha hecho, lo dijo él después ampliando una explicación sobre esa declaración que dio en una posesión en la Casa de Nariño. Vamos a analizar entonces qué implicaciones tiene que el primer mandatario esté diciendo que va a ir a denunciar esto ante el órgano ante el cual Colombia suscribió ese acuerdo en 2016 y si es verdad que hemos fallado como Estado colombiano en la implementación y si también el presidente podría estar incurriendo en lo que muchos han calificado hoy, está dando quejas de algo que le corresponde en este momento. Y para hacer este análisis saludamos esta noche en Sala de Prensa a Pedro Viveros, analista político de aquí de la casa. Pedro, bienvenido, un gusto como siempre. Saludos especial. Y también nos acompaña, lo ven ahí ustedes en pantalla, con su saco de Harvard, don Gabriel Cifuentes, analista político aquí también de la casa. Gabriel, bienvenido. Le luce. María Camila, aquí desde la distancia, desde Boston, un saludo para usted, para toda la audiencia y por supuesto para Pedro. Estoy celebrando los 5 años de graduado. Ah, bueno, volvió para esa celebración. Bueno, ahí feliz quinquenio desde aquí, desde Sala de Prensa. Bueno, empecemos entonces dándoles también la bienvenida a ustedes, que ya los veo aquí activos comentando a través de nuestro canal de YouTube este tema. Pedro, sí hemos fallado, ha fracasado el Estado colombiano en la implementación del acuerdo de paz y esto puede terminar en lo que dice el presidente en derramamiento de sangre. Hombre, yo no. Lo que pasa es que al presidente uno tiene que leerlo muy bien. A él le gusta utilizar mucho la palabra y el verbo y hace poco dijo que era un plebeyo de la democracia y una serie de términos que yo creo que cada vez se vuelven menos importantes y lo sustancial es lo de los acuerdos. Yo creo que al presidente y al gobierno de él le gusta mucho mirar el retrovisor. El gobierno del presidente Iván Duque ganó diciendo que iban a hacer trizas los acuerdos de paz. Y al día de hoy, si usted examina con detenimiento, ese gobierno tuvo un poco más de aplicación y disciplina en por lo menos cumplir en tono menor con esos acuerdos. Por lo menos tenía un consejero para la estabilización del conflicto. En este caso, usted mire que en la presidencia de la República ni siquiera existe ese consejero para poder estar vigilando la implementación de esos acuerdos. Y no se le ve al señor presidente y a su equipo como un esmero por cumplir esos acuerdos, que entre otras cosas, María Camila, le ayudaría mucho al señor presidente cumplir esos acuerdos para entrar a hacer negociaciones, por ejemplo, con el ELN, porque si cumplen parte de esos acuerdos de manera disciplinada, pues los requerimientos a las exigencias del ELN se ven como con una barrera, porque esos acuerdos le ayudan mucho al señor presidente en esa negociación. Esa sería como mi apertura en esta conversación. Sí, Gabriel, su apertura en esta conversación sobre lo dicho por el presidente, usted, que hay que decirlo, es experto en el acuerdo de paz, tiene libro y todo recién salido del horno sobre el tema. ¿Cómo ve usted esa declaración que suena, hoy lo decía, y está saliendo cada uno a defender, cada consejero de paz o de estabilización a defender su trabajo, pero suena como que pasara por encima del trabajo que se ha hecho, que si bien lo dice Humberto de la Calle es insuficiente, si es una conclusión acertada decir que ya fracasamos en esa implementación? No, María Camila, yo creo que aquí hay una desatención absoluta a los hechos y creo que hay 3 puntos de análisis fundamentales. El primero es que no se entiende muy bien dentro de la narrativa del presidente qué significa que el Estado no quiera cumplir con los acuerdos de paz cuando el presidente mismo es jefe de Estado, jefe de gobierno. Es decir, de cierta manera estaría reconociendo que su gobierno ha sido incapaz
de darle cumplimiento a unos acuerdos frente a los cuales él mismo prometió no solo en campaña, sino también a través de su discurso político a lo largo de su vida, el compromiso con la paz. Lo segundo, María Camila, es que de los 587 compromisos que tienen los 6 puntos del acuerdo del Teatro Colón, la gran mayoría son compromisos que le corresponden al Ejecutivo. El tema de tierras, por ejemplo, el tema de sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad para los excombatientes. Son todos puntos que no requieren trámite legislativo. Hay otros que sí lo requieren, como la reforma política, a la cual no le ha puesto el interés ni la prioridad suficiente, la jurisdicción agraria, a lo cual el ministro tampoco le ha puesto el interés suficiente, pero la mayoría de los compromisos ahí contenidos dependen del Ejecutivo. Entonces no se entiende muy bien a quién le está hablando el presidente Gustavo Petro o si es un reconocimiento de que su gobierno ha sido incapaz de cumplir con lo pactado. Lo tercero, María Camila, que me parece un poquito más preocupante es el efecto de pérdida de confianza, no solo frente a los organismos internacionales, a puertas además también de que se esté negociando con el ELN, con las disidencias y con otros grupos. Recordemos además que el proceso con las FARC obtuvo mayorías absolutas en el Consejo de Seguridad. La comunidad internacional ha estado apoyando el proceso, incluso tenemos mecanismos de verificación internacionales y un mensaje de estos no puede ser tomado a la ligera. Tiene efectos políticos no solo al interior de Colombia, con las mesas de negociación que se están adelantando, sino también con la comunidad internacional que ha sido incondicional al apoyo del proceso con las FARC y que es necesaria para el apoyo de futuros procesos. Entonces, con mi apertura, lo que le quiero decir, María Camila, es que no hay una coincidencia entre la realidad de un proceso que, si bien ha tenido enormes retos, se ha venido cumpliendo y tiene un potencial de cumplimiento inmenso con un gobierno que tenga efectiva voluntad de hacerlo, y el discurso del presidente como jefe de Estado que reconoce que el Estado le ha fallado al proceso de paz, siendo el presidente no solo del gobierno, sino también jefe del Estado colombiano. Un acuerdo que tiene potencial de cumplimiento, dice Gabriel en su introducción. Si les parece, a las 8:07 recordemos cuál fue la declaración, cuál es la declaración del presidente Gustavo Petro de la que estamos hablando. Escuchemos. Yo quiero que se abra la discusión porque nos va a tocar ir a las Naciones Unidas. Cada 3 meses hay que ir. Esto no es un juego. Pero esta vez va a ir el presidente de la República y va a tener que decir definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. Pedro, el presidente Gustavo Petro también mencionaba que la incredibilidad del Estado colombiano es ante el mundo, porque no solo nos comprometimos o se comprometió el Estado con los exguerrilleros de las FARC, sino que esa credibilidad ha caído por el cumplimiento. ¿Será que sí estamos de esa manera hoy ante la comunidad internacional? Mire, María Camila, yo me he puesto a leer, no soy tan, digamos, dedicado a leer el tema de la implementación del acuerdo de paz como oficio o como disciplina, pero lo leo por inquietud y por entenderlo. Y en alguna oportunidad le pregunté a alguien de la comunidad internacional, porque había leído por ahí que en muchas ocasiones la comunidad internacional quiere dar aportes al gobierno para la implementación del acuerdo, a este gobierno. Es decir, obtener recursos para poder cumplir los puntos del acuerdo. Y esa persona me decía para mi asombro, que no hay en el gobierno una persona que les esté, digamos, presentando de una manera profesional, de una manera seria, los requerimientos para poder cumplir con esos acuerdos. Es decir, hay gente que quiere aportar, tiene recursos, hay estados que quieren aportar, pero al interior del gobierno del presidente Petro no hay alguien que sea el doliente para poder decirle qué es lo que se necesita para esos acuerdos y para lograr obtener esos recursos. Eso se lo pongo como ejemplo, que por cosas de la vida tuve la oportunidad de hablar con esta persona que me decía de manera como bastante preocupada y triste que tuviera interés mucha gente en hacerlo, pero al interior del gobierno como que no hay
funcionarios que tengan la capacidad de establecer esas relaciones para poder cumplir con esos acuerdos. Este tipo de historias cortas que yo le cuento, para no meterme, digamos, con el gran dilema en el que no me parece que sea el momento, es que es donde uno siente que el gobierno le ha faltado esa especie de compromiso real por parte de los funcionarios del gobierno del presidente Petro, hombre, para poder plantearle a estas personas que en otras oportunidades el problema es que los gobiernos de turno pasan la escudilla y nadie les quiere recursos, y resulta que ahora es todo lo contrario. Están pasando la ponchera, pero nadie pasa la ponchera por parte del gobierno. Y hay una cantidad de países y de organizaciones que quieren dar los recursos. Entonces, a mí eso me parece asombroso, que no haya, digamos, esa especie de vocación interna por parte del gobierno de implementarlo, porque hay gente que está con muchos deseos de hacerlo. Y ahí me vuelve a surgir la duda de algo contradictorio, y es que si el presidente va a ir a la ONU, donde están los países interesados también en este oficio, a decirles que no se puede implementar, pues yo creo que ahí va a haber por lo menos alguien o algunos países que tendrán que cuestionar o decir que tienen recursos, pero que en el gobierno nacional nadie ha servido de doliente para recogerlos, María Camila. Tenemos las 8 de la noche, 11 minutos, estamos en sala de prensa analizando qué hay detrás, qué hay de fondo en esas declaraciones del presidente Gustavo Petro advirtiendo que Colombia como Estado no ha implementado el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC y que por eso va a ir ante las Naciones Unidas cada 3 meses a hacer ese reporte. Gabriel, si uno hace una línea de tiempo, cuando nació, se gestó el acuerdo, Sergio Jaramillo era el hombre encargado de esa trazabilidad y de esa implementación. Después pasó, bueno, y con un equipo muy grande, porque pues cuando en el gobierno del expresidente Santos, eso estuvo a la cabeza de Humberto de la Calle, hoy senador, estaba también ahí Frank Pearl, todo ese equipo que usted conoce muy bien. En el gobierno Duque, señalado de querer hacer trizas el acuerdo de paz, vimos a Emilio Archila encargado de este tema. Hoy uno no ve a nadie encargado puntualmente de la implementación. De hecho, hoy estaban criticando en redes sociales que el gobierno eliminó esa consejería para la estabilización, como se llamaba en el gobierno del expresidente Iván Duque. ¿Será que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro descuidó eso por estar enfocado en la paz total? Porque uno ve como comisionado de paz como esa cabeza, pues al señor Oti Patiño. Sí, María Camila, pero el tema ahí es el siguiente. Independientemente que exista una consejería, porque recordemos que si bien el señor Emilio Archila estuvo a cargo de la implementación y hubo un énfasis en, por ejemplo, la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDETs, el gobierno de Iván Duque descuidó de una manera sustancial y probada por el mismo Instituto Kroc el programa de sustitución de cultivos ilícitos, las garantías de seguridad en los territorios, el punto de la reforma agraria que hoy lleva menos del 3% de cumplimiento. Entonces yo no creo que sea simplemente la existencia o no de un alto consejero, que sin lugar a dudas es nominalmente una figura muy importante porque tiene la gerencia a cargo, sino la voluntad real del gobierno de implementar los acuerdos. Lo segundo, María Camila, es que no va a poder existir bajo el derecho internacional, bajo la Constitución Política de Colombia, bajo el marco de la opinión pública y del ambiente político en nuestro país, una negociación con otros grupos si no hay una demostración del cumplimiento efectivo de lo pactado en el 2016. Si no se cumple el acuerdo del 2016, va a ser muy difícil construir no solo las bases jurídicas, sino también políticas y sociales para una nueva negociación. Y yo creo que ahí está el error. Uno puede hablar de una paz total y uno puede pretender acabar el conflicto no a cuentagotas, sino verdaderamente con una estrategia transversal para acabar con el conflicto armado. Sin embargo, si no se cumple con lo pactado, va a ser muy difícil que el gobierno pueda entrar en una posición de seriedad a negociar con otros grupos. Sobre todo además porque este no es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado que está además escrito en la Constitución Política, María Camila. Sí, es que ahí, Pedro, le quiero preguntar lo mismo a usted agregándole una cosa, y es que
si uno analiza si algo ha salido mal, es el proceso, por ejemplo, con el ELN. Esa mesa de negociación, retornaron al secuestro. Iván Cepeda nos dice todo el tiempo que esto es cuestión de paciencia. ¿Está aplicando el presidente un doble rasero para medir el éxito en lo que tiene que ver en una parte con implementación y en otra con negociación a los temas de paz, Pedro? Mire, María Camila, yo tengo que decir que yo siento que en materia de negociación de la paz total o con el ELN, yo he sentido un gobierno muy desordenado. Ahora que ustedes hablaban con Gabriel sobre el proceso anterior del presidente Santos, ahí estaban unas personas muy disciplinadas y muy serias, y ese proceso estuvo muy bien organizado, muy bien llevado. Ahí no solamente estaban los que ustedes mencionaron, estaba Jonathan Powell, que pues es un británico experto en temas de terrorismo. Estaba un señor como Shlomo Ben-Ami, que fue ministro, canciller de Israel, un hombre experto en negociaciones. Y como ese, muchos otros nombres de personas que ayudaron a que ese proceso fuera muy serio y que se lograra en la duración. Fueron 5 años, pero uno notaba como colombiano que había unas personas comprometidas con un proceso. No estoy hablando del proceso de paz, sino con los procesos para lograr el proceso de paz final. Y lamentablemente yo sí tengo que decirle que en este proceso o en estos procesos de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro, yo no he visto ninguna metodología, como sí la pude ver. Le repito que no soy experto, sino un simple ciudadano y curioso que veía lo que estaba ocurriendo y sigo viendo lo que ocurrió, y la verdad había una metodología de trabajo. Es que mire, María Camila, este proceso de paz del presidente, cada día que usted abre la prensa aparece un nuevo actor que quiere entrar a hacer una negociación en lo que él llama el proceso de la paz total. El ELN, como usted lo mencionaba, decía unas cosas que, en mi opinión, no debería ocurrir, porque todas esas cosas tienen que tramitarse al interior de una mesa. Allá hay un señor, Antonio García, por fuera de la mesa, que dice una cantidad de cosas que no le ayuda al proceso y que pareciera que al interior de los que están manejando el proceso de lado y lado no hubiera ni siquiera mecanismos de respuesta eficientes a esas granadas con las palabras del señor Antonio García. Entonces, para concluirle, como un simple observador de las negociaciones de paz, me parece que este proceso de paz del presidente Petro es el proceso que no tiene ninguna metodología, que yo la conozca por lo menos, y que ojalá, si la tienen, ojalá que la mostraran. Le repito, en ese gobierno anterior, en el proceso del presidente Santos, había una gente que le decía a uno qué estaba pasando, y cuando pasaban cosas, salían personas a responder como tiene que ser si hay una metodología existente. Sí, había cronograma, eso lo recordamos muy bien. Gabriel, ¿a usted le sorprendió en algún nivel la declaración del presidente? ¿Por qué se lo pregunto así? Porque pues en vez de anunciar un plan de choque o una metodología para la implementación, como dice Pedro, el gobierno que pues más ha defendido las banderas de la paz total, pues sale y dice que simplemente se incumplió, que fallamos en esto y que viene derramamiento de sangre. ¿Lo sorprendió o qué puede haber detrás de esto que dice el presidente? María Camila, a mí me sorprendió, digamos, porque es contrafáctico y porque resulta poco práctico en el sentido en que es un gobierno que le apuesta a la construcción de paz y que más que apostarle a un proceso que ha sido exitoso a pesar de sus dificultades, a pesar de los inmensos retos que todavía enfrenta. Pero no podemos olvidar que se desmovilizaron 13.500 exguerrilleros, que el 97% de los ex reincorporados o de los exguerrilleros han cumplido con el acuerdo, que ha habido unas transformaciones muy importantes, que además, y aquí yo quisiera, María Camila, para responder su pregunta, señalar 2 puntos que a mí me sorprenden en demasía. El primero es cuando hace referencia a la JEP, señalando que no es un tribunal de la verdad o que no es un tribunal de cierre. Y ahí, María Camila, lo que me sorprende no es lo que dice el presidente, sino que el presidente señale eso cuando debe saber que el mismo acuerdo no previó que la Jurisdicción Especial de Paz fuera un tribunal de verdad. La JEP
es un tribunal de justicia. Los acuerdos del 2016, para efectos de la verdad, crearon la Comisión de la Verdad, que hace ya 2 años publicaron 20 tomos de sus conclusiones frente a la reconstrucción de la verdad histórica. Entonces, él está mezclando los temas de justicia con los temas de la verdad, está mezclando el tema de Mancuso con el tema de los militares, con el tema de los guerrilleros, y está cayendo en imprecisiones. No sé si conscientes o inconscientes frente a la estructura, la institucionalidad y la arquitectura de el proceso de paz, que además hay que recordar, María Camila, que aquí estuvo hace 3 semanas el fiscal de la Corte Penal Internacional, el juez Khan, quien dijo que el modelo de justicia colombiano es un modelo imitable, que es un modelo augusto, que es un modelo verdaderamente que responde a los estándares internacionales. Entonces, ese ataque gratuito a la JEP, donde además se la pinta con funciones que el mismo acuerdo no le ha dado, no se entiende de manera distinta, y este es el segundo punto, a una intención que puede estar detrás de generar a través de una reforma constitucional, ya sea a través de su referendo, de la constituyente o de cualquier mecanismo que esté pensando el gobierno, para generar un tribunal de cierre que pueda involucrar a todos los actores del pasado, del presente y del futuro en procesos de amnistía, de punto final, que además valga la pena señalarlo aquí, y esto lo he señalado en columnas, en espacios con usted y con otros colegas, es absolutamente contrario al derecho internacional. Y entonces, si el objetivo final del presidente Gustavo Petro con esto es comenzar a sembrar la semilla de una narrativa de que se necesita una reforma constitucional para transformar la JEP, el modelo de paz, según él, fracasado, y encontrar una solución de cierre para el proceso con las FARC, con los militares, con los paramilitares, y que le sirva para allanar la negociación que está adelantando con los otros actores, me parece que es una fórmula no solo irresponsable, sino extremadamente peligrosa y contrario al derecho internacional. Sí, de hecho, Humberto de la Calle coincide con usted y le pide sinceridad al presidente en esa materia, que si eso es lo que él quiere, pues que lo ponga ya sobre la mesa para que se mire las vías para implementar ese tema. Pedro, Gabriel nos dio una mirada, digamos, técnica en cuanto al acuerdo de lo que puede haber detrás de esa declaración del presidente, pero yo se lo pregunto también más en términos políticos, de ambiente político, lo que está viviendo el gobierno, y va y sale el presidente y dice esto. ¿Qué puede haber detrás de esa declaración? Que mire usted lo que genera, nos tiene aquí hablando del tema y tratando de hilar delgado sobre las intenciones del mandatario. Pues yo realmente no creo que el presidente tenga el suficiente músculo político hoy en Colombia para lidiar con una constituyente que después convirtió en poder constituyente y ahora vamos en un referendo que nadie sabe de qué se trata todo eso, o para tramitar las leyes en el Parlamento que él dice que son el cambio para este país y que son tan necesarias, entre otras. Pero allá también va a tener unos problemas, y unos problemas graves, porque hay una serie de parlamentarios que están incursos en unos escándalos bastante complejos y que han ido como cuentagotas saliendo a la opinión pública. Yo no sé ahí dónde y cómo va a tener músculo el presidente ahora para pretender sacar esta idea que está planteando. Cuando usted mira las decisiones que ha tomado el presidente recientes, uno pareciera ver a un hombre que está comenzando el gobierno y que no se ha dado cuenta que va a mitad de gobierno. Y yo, por lo menos por la experiencia que tengo, cuando un gobierno dura 4 años, lo que usted no hace en el primer año ya no lo hace nunca, porque a partir del año entrante todos se meten en una campaña, ya nadie en una campaña para reelegirse los congresistas y por supuesto para los que quieren acceder al poder presidencial. Entonces, yo no veo el tiempo del señor presidente con esto que nos plantea a nosotros como si fuera el inicio del gobierno, pero ya está a la mitad. No sé con qué sentido, si al final lo que quiere es transmitir un mensaje que la sociedad colombiana no le dejó hacer el cambio que él pretendía, y ahora pues también quiere hacerlo ante el mundo, diciendo que aquí en Colombia hay unos poderes que no quieren que se tramite el acuerdo de paz. Todas estas, eso es lo que a mí me lleva a pensar que la única cosa que veo es que el presidente a mitad de gobierno, en vista de la incompetencia que tuvo en los 2 años anteriores, pues pretenda decirle ahora al mundo también
que en Colombia no le dejaron implementar el acuerdo de paz del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuando es su obligación, entre otras cosas constitucional, porque ahí hay un artículo que creo que es el 189 que dice que el señor presidente de la República como es el jefe de Estado. Él está diciendo ahora que es el Estado el que no le deja sacar adelante esas leyes y avanzar en el proceso de paz. Entonces, lo único que a mí se me ocurre, María Camila, que puede sonar simplista, pero no veo otra intención, es sostener ahora en el ámbito internacional que en Colombia no le dejaron hacer el cambio que él quería, incluido pues cristalizar los beneficios del proceso de paz firmado con las FARC. Pues ahí está. María Camila, yo puedo sumarme a lo Claro que que dice sí. Pedro, añadiéndole quizás lo siguiente. Yo creo que lo que dijo el presidente Gustavo Petro tiene una audiencia por fuera y por dentro. Y creo que el mensaje del presidente, más que dirigido a las Naciones Unidas, estuvo dirigido al pueblo colombiano. Y lo que nosotros hemos podido ver, y su pregunta era frente a la interpretación política de lo que está pasando, que en los últimos meses el presidente ha tratado de mostrar que nada está funcionando. No está funcionando el sector de la salud, no está funcionando el sector de las pensiones, no está funcionando el sector de la energía, no está funcionando el sector de los medios de comunicación, no está funcionando el sector laboral, no está funcionando ni siquiera la implementación del proceso de paz. Cuando usted mezcla todos estos fracasos o cuando usted trata de vender la idea de que nada funciona, de que todo ha sido un fracaso y que las instituciones y el establecimiento no lo están dejando hacer las transformaciones para corregir esas fallas y esos fracasos, usted está ambientando la idea de que se necesita una revolución constitucional, que se necesita una constituyente, que se necesita un referendo, que se necesita algo que pueda resolver el caos que él está diagnosticando, sea cierto o no sea cierto, sea inducido o sea heredado. Pero yo creo, María Camila, que eso que nosotros vimos hoy, más que un mensaje a las Naciones Unidas, se suma a la larga lista de fracasos que el presidente Petro, a pesar de llevar 2 años en el gobierno, está vaticinando para ambientar lo que él considera que es la justificación de una reforma constitucional profunda que sabemos dónde comienza, pero que no sabemos dónde termina. Pues ahí están las conclusiones y el análisis político de esa declaración del presidente. Les cuento que tenemos muchos comentarios en redes, Pedro y Gabriel, sobre el tema. De hecho, Raúlito nos dice que no estamos en vivo. Sí, le mandamos un saludo. Tenemos las 8:28 en sala de prensa y los estamos aquí leyendo también a Luceli Lazo, a Xiomara Elena, a Iván Ruano, a Eugenio Plata. Las 9:30 en Boston. Ah, mire, en vivo. También ahí con horario internacional. Señores, se nos acabó el tiempo. Les agradezco como siempre por haber estado aquí en sala de prensa. Un saludo para los dos. Un saludo Muchas especial. gracias. Un saludo a Pedro, a toda la audiencia. Y a ustedes también, los usuarios. Señor Pedro, que ahí nos... Un saludo a don Gabriel allá en Times Square, que a mí me gusta mucho un café al que iba por allá cuando estuve paseando por ahí. Recomiéndelo para que vaya mañana. No, él sabe. Chao, adiós. Gabriel, felicitaciones por esos 5 años y gracias también a ustedes, nuestros usuarios. Los leemos: a Alonso, a Luz Valero, a Diana Rodríguez, a Carlos Alberto Rodríguez Rico. Gracias por su sintonía y sus comentarios, por ser parte activa de esta discusión y este análisis aquí en Sala de Prensa. No se despeguen de Noticias Caracol ahora porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche de miércoles.